yo hice mi tarea antes de venir a predicar. Y fue que me puse a investigar. Me puse a analizar algunos estudios psicológicos que hacen con respecto al miedo. Y hay algunos incluso que están tan fuertes en el corazón de las personas que son llamadas fobias. Y una fobia, encontré que unos datos bien interesantes, hermano. Primero, los estudios demuestran que un alto número de personas experimentan miedos o fobias específicas en algún momento de su vida. Una fobia no es sino un miedo excesivo. Es un miedo en su más alto y extremo nivel, que le roba a la persona la oportunidad de vivir tranquila. Así que el miedo es una fobia o la fobia es un miedo. En primer lugar, es algo excesivo. Es algo fuera de proporción con respecto al peligro o la situación inminente. La persona cuando tiene una fobia está viendo las cosas más grandes de lo que realmente son. Y el miedo, hermano, causa problemas. La fobia causa problemas en la vida. La persona a veces hasta se siente molesta con ella misma por sentir ese miedo. Le afecta en su familia, le afecta en su persona, le impide vivir normalmente. Incluso los expertos hasta le han puesto nombres a los miedos. Los han bautizado a las diferentes fobias. Y parece un poco extraño que personas sufran de miedo a ciertas cosas. Me extrañó que algunos psicólogos han tratado personas que tienen miedo a los botones. Los botones. Miedos a las flores. Y mira algunos nombres que encontré que me pareció interesante. La acrofobia. Miedo a las alturas. ¿Alguien aquí le tiene miedo a las alturas? No trabaje en construcción ni en pintura, por favor. ¿Alguien aquí le tiene miedo a volar en avión? Aviofobia o aerofobia. ¿Alguien aquí le tiene miedo a estar encerrado en su casa? Claustrofobia. ¿Alguien le tiene miedo a cruzar puentes? Gefirofobia. ¿Alguien aquí no le gusta bañarse y le tiene miedo al agua? Hidrofobia. ¿Alguien aquí le tiene miedo ir al dentista? Odontatiofobia. ¿Alguien le tiene miedo al número 13? Es una fobia, ¿sabía eso? Y se llama la triscaidecafobia. Miedo al número 13 o a todo lo relacionado. Tripanofobia. Y eso algunos sí tienen aquí el miedo a las inyecciones, a las agujas. Y el más común, zoofobia, miedo a los animales. Específicamente personas que le tienen miedo a las arañas, serpientes o ratones. Voy con mi nieto Agustín a comprarle un juguete y entro a un lugar donde hay muchos juguetes y él sabe la sección de los juguetes tanto que yo tengo que seguirlo a él. Y cuando llegamos a un lugar, entonces están toda clase de muñecos de plástico, vacas, toros, cebras. Pero es interesante que cuando él pasa por un lugar, se hace a un lugar y dice, snake, snake. No le gustan las serpientes y tiene el respeto a la serpiente. Hermano, el miedo más peligroso que se puede tener en la vida es el miedo a vivir. Es el miedo a estar en paz. Es el miedo a ser feliz. Un miedo que lo ata a usted. Un miedo que le impide creer. Un miedo que le roba su fe en Dios. Un miedo que a veces hasta nos hace renegar en contra de Dios. Pero hoy yo le tengo una buena noticia, mi hermano y mi hermana querido. El miedo no es de Dios. Dígalo conmigo. El miedo no es de Dios y Dios nos dice que no tengas miedo. Dígale al que está al lado, no tenga miedo.
Dígale, no tenga miedo, por favor. Y sabe, la Biblia nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Dios no te llamó para que vivas en miedo. Dios no te llamó para que vivas asustado, para que estés pensando no voy a salir de la casa porque allá me están esperando. Usted necesita tener la libertad en Cristo. Usted necesita vivir confiado que el Señor lo protege en sus manos y cualquier cosa que Dios permita es porque el propósito de Dios es más grande con su vida. ¿Cuántos lo creen? El propósito de Dios es más grande. Aunque nosotros en nuestra humanidad no veamos alguna experiencia negativa como algo que Dios va a usar para bien, pero Él lo promete y Él lo cumple. Todas las cosas obran para el bien de los que amamos al Señor. Y si lo cree, dele un aplauso al Rey de Reyes. ¿Cómo entra el miedo en nuestra vida? ¿Se ha puesto a pensar? Los expertos dicen, y escúcheme esto, iglesia, que a veces tenemos experiencias traumáticas. Puede ser en nuestra infancia o puede ser en nuestra adolescencia. O a veces algunos expertos dicen que los miedos entran mucho más dentro de la infancia, pero también en la etapa de envejecimiento. Y hay experiencias traumáticas que dejan a las personas marcadas con miedos, con fobias. Pero a veces el miedo no solamente es porque hayamos tenido un accidente de tránsito y ahora tengo miedo a manejar, o porque me mordió un perro y ahora tengo miedo a caminar, o porque haya visto una película con serpientes y ahora tengo miedo a las serpientes. No, a veces el miedo viene porque lo heredamos de nuestros padres al observarlos a ellos con un terror y un pánico en su vida, que el hijo mirando a su papá llenarse de miedo hereda por observación ese miedo. Así que tenga mucho cuidado, porque a lo mejor usted le está impartiendo a su hijo, en lugar de valentía, fuerza y poder de Dios, le está impartiendo miedo. Métase en el secreto con Dios y ore a Dios, porque Dios lo va a levantar. Pero no le ande impartiendo miedo a todos los que están a su alrededor y mucho menos a sus hijos. Niños a veces que no saben nada y les dicen, ¿y dónde sabes tú eso? Porque lo han visto, lo han escuchado de sus padres. Pero otras veces el miedo viene porque escuchamos cosas en las noticias, en las redes sociales, y vivimos más atentos de lo que dice el mundo que de lo que dice la palabra de Dios. Estamos dejando que nuestra mente se contamine de los miedos que irradian en TikTok y en todas estas. Pero ahora, hermanos, es impresionante una cantidad de cosas hasta ridículas que dicen y repiten en las redes sociales y son mentiras. Pero la persona se la cree y se la repite a su familia. Usted debe no creer todo lo que le digan, sino poner su fe y su confianza en la palabra de Dios. Yo le tengo hoy la mejor noticia, hermano. Dios no te hizo para que vivas en miedo. Dios no te creó para que seas amigo del miedo. Dios te creó para que vivas sin temor y para que te agarres de la mano de Dios, porque tú y Dios son la mayoría. Porque el Señor te dice, conmigo eres más que victorioso. Mi victoria te da la victoria, dice el Señor. No temas. Me pareció interesante que en la Biblia, en una versión específicamente, esas palabras se repiten 365 veces. ¿Se puede imaginar? Usted se pone a leer la Biblia y encontrará esa frase 365 veces. No temas. Dios conoce y Dios sabe y tiene que repetírnoslos una y otra vez, porque Dios sabe que todos los días necesitamos escuchar a Dios diciendo, no temas esta situación migratoria. No temas ese bill que te llegó. No temas lo que dice ese abogado. No temas lo que dice la noticia. Afirmémonos en la palabra de Dios.
Necesitamos escuchar la voz de Dios y repetírnosla una y otra vez. El Señor es mi luz. El Señor es mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es mi fortaleza, es mi castillo, es mi refugio. ¿De quién he de atemorizarme? ¿A quién le teme usted hoy, hermano? No me diga que a su suegra. No me diga que a su esposo o a su esposa cuando se levanta. ¿A quién le teme? A un diagnóstico médico, tal vez a alguien le han dado una noticia difícil. A una situación migratoria, al abandono. Hermano, Dios está con nosotros, ¿lo cree? De eso se trata, venir a la iglesia, creer y afirmar nuestra confianza en Él. Y si no, ¿para qué creemos? Si no estamos confiados de la promesa de Él. Si nuestra fe no nos sostiene en esos momentos difíciles, entonces ¿para qué ser creyentes?